Buenos días, mi nombre es María Ulloa y hoy les voy a hablar sobre la relación jurídica tributaria. La misma es entendida como un vínculo que contiene derechos y obligaciones que surge como consecuencia del ejercicio de la actividad tributaria. Cuando hablamos de este vínculo estamos hablando de que se relaciona el contribuyente o terceros con el fisco o con el ente público. Este vínculo, es decir, la relación jurídica tributaria, tiene un elemento fundamental que es la obligación tributaria, la cual se entiende como un vínculo personal de derecho en donde una de las partes está obligada con cumplir una prestación. La obligación tributaria se da o nace de dos maneras, porque así lo establece la ley o porque se materializa el hecho imponible. Cuando hablamos de la obligación tributaria estamos hablando de tres elementos: el sujeto activo, el sujeto pasivo y el hecho imponible. Como ya lo dije anteriormente, hay un sujeto que está obligado a cumplir con la prestación. Sin embargo, cuando hablamos del sujeto activo estamos hablando del ente público acreedor del tributo. Por excelencia se dice que es el Estado. Con respecto al sujeto pasivo, es aquel que está obligado a cumplir con la obligación o con cumplir con la prestación, y podemos hablar tanto en carácter de contribuyente o en carácter de responsable. Cuando estamos hablando de sujeto pasivo en carácter de contribuyente, nos hacemos referencia a aquel sobre el cual se verifica el hecho imponible, y de acuerdo a la norma pueden ser personas naturales, personas jurídicas, entidades o colectividades. Igualmente el sujeto pasivo contribuyente está obligado a cumplir con el pago de los tributos y con diversas atribuciones de carácter formal que la ley le establece. Cuando hablamos de los responsables, son aquellos que no tienen el carácter de contribuyentes, pero sin embargo la ley igualmente les otorga atribuciones que deben cumplir. Con respecto al hecho imponible, estamos hablando del presupuesto establecido en la ley que permite tipificar los tributos y cuya realización de él surge lo que es la obligación tributaria. Hay dos situaciones en las que se le da como ocurrido. Primero, cuando desde el momento en que se realizan todas las circunstancias necesarias, circunstancias materiales necesarias para que puedan producir efecto. Y segunda situación, desde el momento en que están definitivamente establecidas. Con respecto a la obligación tributaria, continuando con el mismo, la forma de determinarla se realiza a través de un procedimiento, puesto que se dice que es un conjunto de actos que permiten determinar si la existencia de una obligación tributaria, establecer cuál es el sujeto obligado a pagar la misma, y tercero, el monto a pagar. La obligación tributaria tiene modos de extinguirla, o formas de extinguirla. La norma nos dice que son el pago, la compensación, la confusión, la remisión, la declaratoria de incobrabilidad y la prescripción. El pago es el cumplimiento de la prestación, cuando el sujeto hace el cumplimiento de la prestación. En este caso es el sujeto pasivo quien debe hacer el pago, y de acuerdo a la norma se realiza en el lugar y forma que indique la ley o en su defecto la reglamentación. El pago deberá efectuarse en la misma fecha en que deba presentarse la correspondiente declaración, salvo que la ley o su reglamentación establezcan lo contrario. Con respecto a la compensación, de acuerdo a la norma, dice que extingue los créditos no prescritos, líquidos y exigibles, en concepto de tributos, multas, intereses o costas procesales. Igualmente ocurre con las deudas tributarias y se toma desde la más antigua. La confusión surge cuando el sujeto activo quedare colocado en situación de deudor. La ley nos dice que la obligación tributaria se extingue por confusión cuando el sujeto activo quedare colocado en la situación de deudor como consecuencia de la transmisión de los bienes o derechos objeto del tributo. Con respecto a la remisión, es cuando el acreedor renuncia a su derecho de crédito, y la ley nos dice que la obligación de pago de los tributos solo puede ser condonada o remitida por ley especial. En el caso de la declaratoria de incobrabilidad, la administración tributaria de oficio puede declarar que incobrables las obligaciones tributarias, sus accesorios y multas conexas a ellas, en los siguientes casos: aquellas cuyo tributo no excedan de 50 unidades tributarias, siempre que hubieran transcurrido 5 años, contados a partir del 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se hicieron exigibles. 2. Aquellas cuyo sujeto pasivo hayan fallecido en situación de insolvencia comprobada y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 24 del Código Orgánico Tributario. 3. Aquellas pertenecientes a sujetos pasivos fallecidos que no hayan podido pagarse una vez liquidados totalmente sus bienes. 4. Aquellas pertenecientes a sujetos pasivos que se encuentran ausentes del país, siempre que hubieran transcurrido 5 años contados a partir del 1 de enero del año calendario siguiente a aquel
en que se hicieron exigibles y no se conozcan bienes sobre los cuales puedan hacerse efectivas. Con respecto a la prescripción, que es el transcurso del tiempo para poder extinguir la obligación, encontramos que prescriben a los 4 años siguientes de los siguientes derechos y acciones. 1. Para evitar fiscalizar el derecho para verificar, fiscalizar y determinar la obligación tributaria con sus accesorios. 2. La acción para imponer sanciones tributarias distintas a las personas restrictivas de la libertad. 3. El derecho a la recuperación de impuestos y devolución de pagos indebidos. El artículo 56 dice que en los casos previstos en el número ordinal 1 y 2 del artículo 55, el término podrá ser de 6 años. Es decir, que el derecho para verificar, fiscalizar y determinar la obligación tributaria con sus accesorios, en vez de ser de 4 años, puede ser de 6, y la acción para imponer sanciones tributarias puede también ser de 6, siempre y cuando estén las siguientes circunstancias. 1. Que el sujeto pasivo no cumpla con la obligación de declarar el hecho imponible o de presentar las declaraciones tributarias a que estén obligados. 2. El sujeto pasivo o terceros no cumplan con la obligación de inscribirse en los registros de control que a los efectos establezca la administración tributaria. 3. Que la administración tributaria no haya podido conocer el hecho imponible en los casos de verificación, fiscalización y determinación de oficio. 4. Que el sujeto pasivo haya extraído del país los bienes afectos al pago de la obligación tributaria o se trate de hechos imponibles vinculados a actos realizados o bienes ubicados en el exterior. 5. Que el contribuyente no lleve contabilidad, no la conserve durante el plazo legal o lleve doble contabilidad. Con respecto al artículo 57 de la norma, dice que la acción para imponer penas restrictivas de libertad prescribe a los 6 años. Y en el caso del artículo 59 dice que la acción para exigir el pago de las deudas tributarias y de las demás sanciones pecuniarias firmes prescriben a los 6 años. El artículo 61 de la norma dice que la prescripción se interrumpe según corresponda. 1. Por cualquier acción administrativa notificada al sujeto. 2. Por cualquier actuación del sujeto pasivo conducente al reconocimiento de la obligación tributaria o el pago o liquidación de la deuda. 3. Por la solicitud de prórroga u otras facilidades de pago. 4. Por la comisión de nuevos ilícitos del mismo tipo. O 5. Por cualquier acto fehaciente del sujeto pasivo que pretenda ejercer el derecho de repetición o recuperación ante la administración tributaria, o por cualquier acto de esa administración en que se reconozca la existencia del pago indebido, del saldo acreedor o de la recuperación de tributo. Muchas gracias por escuchar.